La Navidad es demasiado hermosa, hay alegría, como aquí hoy en la iglesia, hay algarabía, como aquí hoy en la iglesia. Si algo no caracteriza a esta iglesia es que sea tranquilita. Hay fiesta, música, comida, adornos, regalos, y aunque muchas veces, hermanos y hermanas, sería bueno reconocer que sucumbimos en comprar muchísimo, también sabemos que la Navidad no es consumismo o materialismo, lo hemos dicho a la saciedad, lo sabemos, porque nada material supera el evento más importante para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nunca lo ha hecho, nunca lo va a hacer, al menos para aquellas personas que así lo logren entender y lo pongan en práctica. Esto a mí me parece, que es una opinión muy personal, no limita la gracia y lo bonito de recibir regalos. Un regalo es un carisma, es un don, es gracia, es gratitud, es reconocer, es dar honor, es amor, es amistad, es ser familia. Y a mí me parece que una de las cosas más lindas de la Navidad es precisamente las reuniones familiares, ya sean grandes, ya sean pequeñas, son distintas, son diversas, como quiera son bellas. Pero bien sabemos, hermanos y hermanas, que para todo el mundo no es igual. Hay gente que tiene una silla vacía. Hay una nueva campaña de metropistas debido a los accidentes automovilísticos causando muerte por personas ebrias que sin duda hacen que alguien esta Navidad tenga una silla vacía. Y eso es o debe ser demasiado doloroso. El doctor Efraín Vázquez, ayer precisamente como parte de esta campaña, quien es un pastor y teólogo, un ministro, publicó un artículo hablando de este tema, ya que su hijo hace 4 meses falleció a causa de un suicidio. Él explica lo insuperable de este dolor y que solamente la gracia, el amor y la presencia de Dios son capaces de llenar esa silla vacía. Yo vivo como si tuviera una silla vacía. Desde que mami cayó en cama, nuestra Navidad no es lo mismo. Falta alguien fuera de la cama, fuera del cuarto, en la mesa. Y a veces se torna solitaria y triste. Así que me siento identificada con quienes nos los pasan aún más difícil porque mami está viva. Pero imagine el que perdió un ser querido. En días recientes en Puerto Rico hemos vivido situaciones catastróficas. En Alemania, por ejemplo, se está viviendo un luto en esta Navidad a causa de un acto terrorista, cuando en un lindo mercado alguien atentó contra más de 200 personas, 40 están graves, 5 murieron al impactar un automóvil y entre esos 5 hay un niño. En Gaza la historia no termina y aún en el mismo Belén. ¿Qué Navidad es posible en Belén, donde nació Jesús? Cuando los niños mueren de hambre, mueren porque no tienen acceso a la salud, a la medicina, a lo más sagrado. Su situación hoy en Belén no varía mucho de la profetizada por profetas como Miqueas, según leímos durante el culto en la confesión de pecados y también a través de la boca de otros profetas más. Su situación en Belén hoy no es muy distinta a la descrita por Lucas cuando describe en detalle los nombres de los que ocupaban cargos de poder, según leyó nuestro hermano Noel. Lucas se tomó el tiempo y el detalle de escribir para ubicarnos y ubicar a toda persona que tuviera acceso a este escrito en tiempo y en espacio de la historia y sobre todo y más importante aún del contexto que estaban viviendo. El pueblo en Belén y el pueblo de Dios alrededor de Belén estaba oprimido, empobrecido, entristecido, en guerra, en desolación y en angustia, con muchísimas sillas vacías. Pero de momento llegó un anuncio. El anuncio de una promesa, porque todo lo que Dios promete cumple. Dios nunca incumple una promesa. Todo lo que Dios te ha dicho lo ha hecho y todo lo que te prometerá lo cumplirá. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amoroso, porque Dios es nuestro Salvador y Dios sigue sorprendiendo a la humanidad. Dios es asombroso. Por eso siempre vale la pena servir al Señor. Dios prometió que en Belén habría de nacer el Salvador de la humanidad. Un Salvador es un redentor, es un libertador, es un rescatista. Un Salvador es quien ayuda, quien anima, quien acompaña. Un Salvador no te va a explicar el dolor, sino que te va a acompañar en él, igual que ha hecho contigo, conmigo y con cada uno de nosotros y de nosotras. Por eso es que Jesucristo es nuestro Salvador. Y por eso lo estamos celebrando hoy, mañana y siempre.
Hay tantas maneras de celebrarlo. Por ejemplo, en Belén, Dios envió ángeles a cantar la noticia y dársela a unos pastores. Los pastores dentro de la casta social estaban en la última fila, en la rueda de abajo. Eran trabajadores agrícolas que cuidaban y velaban de los rebaños. Sin embargo, siendo de esa condición social, Dios los elige, los llama y los envía para recibir y compartir la noticia más grande de todos los tiempos. Si usted hubiese sido un pastor o una pastora, también le hubiese dado el miedo que ellos tuvieron. Se asustaron, tuvieron temor, tuvieron miedo. Imagínense ellos trabajando en vigilia toda la noche, en aquella oscuridad, en aquel silencio, nada extraordinario pasaba. Toda la noche trabajando por cuidar y velar, vigilar y cuidar, lidiando con los miedos que trae la noche, con la oscuridad, con el silencio ensordecedor que a veces se puede hacer en un campo. Y también lidiando con su propio sueño, debían estar cansados y ¿por qué no? Tenían que estar despiertos sí o sí. Tenían que hacer bien su trabajo para que no se le perdiera ninguno de los rebaños. Y de repente hay luces, resplandor, sonido y claro que sí que tenía que ser con mucho miedo. Si los ángeles hubiesen sido boricuas, lo que venía era boceteo y cualquiera se asusta con ese boceteo, ¿no? Por eso, hermanos y hermanas, dice Lucas que lo primero que los ángeles le dicen a los pastores es no teman, no tengan miedo. Y yo hubiese querido que en todas las situaciones donde yo he sentido un miedo paralizante, un ángel me hubiese alumbrado, un ángel me hubiera cantado y me hubiese dicho, Marielis, no tengas miedo, eso no pasó. ¿Tú recuerdas el día que tuviste un miedo que creías que te ibas a morir? Yo estoy segura que Dios no envió ningún ángel, pero sí personas en forma de ángel. Y la misma presencia del Señor fue más que suficiente para ayudarte. Y si te envió un ángel, gloria a Dios, nos los cuentas después. Dios sigue enviando razones, amada iglesia, más que suficiente para que el ser humano no se paralice por el miedo, sino todo lo contrario, que pueda creer y vivir la verdadera y única historia de la Navidad. Y que la pueda seguir todos los días, no como un relato bonito de la niñez o de los cultos, sino que la Navidad se encarne en nuestro diario vivir, siempre en nuestra cotidianidad, en nuestras familias y donde quiera que nosotros somos y hacemos. Pero lo más importante no es solamente la historia de la Navidad, sino que su protagonista sea el protagonista de nuestras vidas. Así que como protagonista Jesucristo, los pastores fueron a ver qué era lo que los ángeles le estaban anunciando. Y los ángeles le dijeron algo importante que yo quiero recalcar hoy. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para el ser humano que sigue la voluntad del Señor. Porque todo el que sigue a Dios tiene paz. Todo el que escucha a Dios tiene paz. Todo el que sigue la voluntad de Dios tiene paz. Y el que es capaz de escuchar a Dios y replicar su voz recibe paz. También recuerdas como si fueras uno de los pastores o pastoras en aquella noche silente, como Dios te habló. ¿Recuerdas aquella noche cuando no podías dormir que la idea llegó? ¿Acaso no era Dios hablándote? ¿Recuerdas el día que te dieran un diagnóstico nefasto para ti o tu familia y entre lágrimas Dios te consoló? Te habló a través del consuelo y de la esperanza de la vida. La paz que Dios da no es solo un asunto individual, sino que dice en la tierra paz, porque a través de ti y a través de mí, de la iglesia, Dios compartirá lo que Él es y lo que Él hace. Por eso dicen los ángeles que Dios se complace y da paz en aquellos que Él escogió para que hagan su voluntad. ¿Y la voluntad de Dios es qué? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Así que ahí tienes, hermanos y hermanas, un criterio, un crisol, un cernidor por donde pasar tus decisiones. Todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Para cuando te sientas en una encrucijada, no sé qué hacer, no sé qué decidir, todo lo bueno, tengo que decidir por todo lo agradable a Dios y todo lo perfecto, aleluya. También hoy podemos decir que la voluntad de Dios es ser como el coquí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es eso? Permítame explicarle. Yo no soy experta en coquí, vamos a empezar por ahí. Pero estoy segura que ninguno de ustedes tampoco.
Lo que sí sabemos con seguridad es que es autóctono de Puerto Rico, que canta todo el tiempo, excepto cuando hay mucho ruido, dicen los expertos, porque el coquí quiere ser escuchado igual que cada uno de nosotros. Así que yo soy como el coquí. Cada vez que alguien habla durante el sermón, yo me callo. ¿Qué ustedes hallan? El coquí es insistente. Canta para proteger su territorio. Esto es mío. Canta en la búsqueda de alimentos y sobre todo por amor. Cuando está enamorado es cuando más cantan. ¿A usted alguien le ha cantado por amor? El coquí es pequeño pero poderoso. No sé de ustedes cuántos saben, según busqué la información por internet, que el coquí nene es más pequeño que la coquí nena. Y que después de parir, la nena sale a buscar alimento y el coquí nene se queda 30 días protegiendo la cría. Voy a decir una gran verdad. Somos como el coquí. Las nenas mandan en Puerto Rico, punto. Este asunto profundamente exegético, bíblico y teológico, yo lo tuve que discutir primero con mi esposo a ver si era verdad, con mi teólogo de la calle. El canto patrio del coquí nos da añoranza. Ya casi no se escuchan por el asunto del calentamiento global, pero cuando se escucha, qué emoción da, ¿verdad? En estos días llegamos a casa de mami, ya hace unos meses hay un coquí en casa de una vecina, uno solo. Pero aquello arropa todo Marbella en Aguadilla, porque Marbella es una urbanización sumamente callada. Y es tan chévere que los primeros días yo lo grababa y todo, pero esta última noche, quiero confesar que a las 2:30 de la mañana desperté con el canto del coquí como si estuviera en el oído. Así que el tipo se vino a callar o a dormir a las 5 y yo también. Y ya a las 6 o antes yo tenía que estar despierta. Otra anécdota con el coquí es como le dije a los niños, en días recientes había un aire que no servía, yo histérica porque viene la fiesta y hace calor y todas esas cosas, y cuando viene el técnico había por lo menos 4 coquí en 3 aires, ellos hacían su party ahí en el aire y nos cuesta, Raiza, los coquí aquí cuestan. En la pandemia, cuando nos reuníamos por Zoom, yo tenía que siempre decirle a Gladys y a David, por favor, apaga tu micrófono porque los coquís del campo no nos dejan oír. Y eso es real. Y una vez también durante la pandemia, Willy y yo, en aquel silencio terrible de nuestra urbanización, escuchamos un coquí que estaba en casa de la vecina en medio de aquel silencio terrible. Así que decidimos aquella cena escuchar al coquí, imitar al coquí y recordar canciones y hasta reflexionar bíblicamente sobre el coquí. Hay una canción de la niñez que dice, coquí, 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 qui, qui, qui. ¿Se acuerdan? El coquí siempre canta. Eso es de Aguadilla nada más. Algunas personas crecimos escuchando a menudo, oh, coquí. ¿Se acuerdan también? No hay nadie que ame tanto a nuestro país. Hay una danza del coquí muy bonita que dice, al llegar el fresco anochecer y cuando el sol tras la montaña está dormido, brota ya el cantar del coquí, un cantar ceremonial, solo escuchado en Borinquen. Nunca te cansas, coquí. Siempre estás de fiesta, coquí. Cantas y cantas, coquí. Octavas perfectas, coquí. Solo en mi tierra, coquí. Privilegio de todos, coquí. Escuchar tus notas, la magia de tu canción, coquí, coquí. Los que son del tiempo de Willy para atrás, recuerdan a Damiró y Chapuzó con el merengue del coquí. Esa es la referencia del baby boomer de la casa. Hay un coquí serenito de la madrugada que se amanece con su bello cantar y hay que preservar la tradición porque si no el coquí no cantará. Y Tony Croato también tiene una canción del coquí. Pero quiero terminar esta referencia a canciones con un aguadillano y presbiteriano que escribió Al caer la lluvia. Qué lindo lo cantó esta gente hoy, ¿verdad? ¿Usted lo disfrutó? Pero más que disfrutarlo, hay un mensaje muy importante ahí.
resurge. La tierra resurge. Y si resurge la tierra, resurgen nuestras vidas. Y con eso el coquí se alegra y se siente muy feliz cantando en su alabanza. Y todo le alaba, incluyendo el coquí. Y nosotros también queremos hacerlo de forma igual. Hoy estamos celebrando que cayó la lluvia de gracia a través del nacimiento del Mesías. Hoy estamos celebrando que Dios sigue haciendo llover y por lo tanto resurgir de nuestra tierra y de nuestras vidas lo mejor de cada uno de nosotros. La Navidad debe hacer resurgir lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo podemos afirmar sin temor a equivocarnos, porque queremos ser como el coquí, alabando y cantando al Señor de día y de noche. Cuando nos escuchen y cuando no. Cuando las cosas estén bien o cuando no. Cuando haya que trabajar y cuando no. Cuando hay que buscar alimento y cuando no. Cuando hay que dar cuidados y cuando no. El coquí nos ayuda a afirmar lo que tú y yo creemos y somos. Que también estamos llamados como los pastores y como hacen los coquís a afirmar, a anunciar, a compartir con insistencia lo que hemos escuchado y lo que sabemos y lo que somos. Según el relato de Lucas, los pastores fueron a Belén con sus ovejas. Y en el Belén de Puerto Rico, quizás no haya ovejas, quizás haya, como dicen los niños, tortuguitas, conejitos, perritos ángel, que eso yo tengo que estudiar eso ahora. Gatitos, etcétera, y burritos, pero en el Belén de Puerto Rico hay coquí. Puerto Rico necesita gente que cante. En Puerto Rico necesita gente que tenga el amor patrio del coquí, porque si no lo tienes tú como puertorriqueño, ¿quién lo va a tener por tu patria? ¿O alguien espera que de afuera nos amen y cuiden la tierra como lo debemos hacer tú y yo? ¿Para cuándo vamos a dejar de ser insistentes como boricuas y como cristianos y como presbiterianos, firmes, constantes y perseverantes en anunciar que Cristo es el Señor, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación y que la gente no tiene que morir en la calle a manos de un irresponsable o de un asesinato o porque le quitaron a la vida a una mujer por ser una mujer? ¿Hasta cuándo? Esta tierra tiene que ser defendida, amada y protegida por todos los coquí que está aquí. Y si tú te sientes bien puertorriqueño, hoy tu llamado es a defender tu patria, porque nadie lo va a hacer, nadie va a defender tu hogar, tu familia y esta tierra si tú no lo haces. Hay que buscar el cuidado de unos a otros, del alimento y sobre todo en el amor. En Hawái quieren eliminar los coquí. Les molesta el ruido, le echan veneno, le ponen trampa. Yo no sé cómo es eso. Y dentro de las trampas ponen coquí nena para atrapar los nenes. Aquí amamos tanto el coquí y hasta añoramos, especialmente los que no viven en Puerto Rico, que el yunque tiene su especie única. Tú y yo deberíamos ser como el coquí. En palabras de mi teólogo de la calle, William López Cabrera, mi baby boomer de casa, mi esposo, él dice: mientras tú y yo dormimos, el coquí ora toda la noche. Mientras tú y yo dormimos, el coquí ora toda la noche. Y Willy me hace recordar lo que le quiero compartir hoy. No duerme el que nos guarda. Por eso, como el himno alabanza o al caer la lluvia debemos resurgir. Puerto Rico tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber una novedad, porque en Dios hay novedad, en Dios hay sorpresas. Tiene que haber una añoranza por todas estas cosas. No puede haber una fe anquilosada, anticuada, vieja, que no se abra a la novedad y a las maravillas de Dios. Si eso hubiese pasado con los pastores, hoy no tendríamos noticia del nacimiento de Jesús. Los pastores, aún con el miedo que lo pudieron vencer, se abrieron a la novedad y a la sorpresa de Dios. Y así deberían ser nuestras vidas. Saber que Dios te dignifica aun cuando tú crees que no tienes dignidad ni méritos. Si Dios escogió a los pastores, también nos escoge a cada uno de nosotros. Creo que hoy es un buen día para aprender. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Igual que los pastores que vieron, oyeron, fueron y encontraron al Salvador del mundo, pequeño, accesible, en pañales, vulnerable, pendiente a que lo cuidaran,
que lo amamantaran, que lo amaran, que lo alimentaran. Así tenemos que cuidarnos y velarnos los unos a los otros, pero con insistencia, con perseverancia, con sonidos y con alabanza. Que el cántico de amor no termine nunca, como hace el Coquí, que siempre está enamorado, buscando a la nena. Yo tengo una amiga cubana que estuvo un tiempo en Puerto Rico y me dice, ellos no se pueden enamorar otro día, otra hora, que no me dejan dormir. Es que los enamorados son así, eso no tiene límites, eso no acaba. Así debe ser nuestro amor por el Señor. Porque el Señor, el amor de Jesús por nosotros no tiene fin. Por eso, hermanos y hermanas, la verdadera y única razón de la Navidad es y será Jesucristo. Coquí, 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 quien nos llama a escuchar, a hablar, a alabar y a compartir lo que hemos recibido del Señor. Que el Señor nos siga asombrando, alumbrando, iluminando, llamando, guiando y tú obedeciendo. Porque habrá paz para el que hace su voluntad. Que así sea. Amén. Gracias, Dios, por la oportunidad de recibir tu palabra y compartirla en esta celebración de la Navidad. Tú eres el único y verdadero motivo. A ti honramos en este día y junto con este mensaje y toda esta celebración, entregamos nuestras vidas para la gloria de tu nombre y para que de nosotros resurja, Señor, como dice el himno, una oportunidad, una bendición, un amor, una gracia y el deseo de vivir una fe muy viva y muy activa, sonora en todo tiempo y lugar. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Coquí, Coquí.